Señor, que por misericordia nos permite hacer. Así que saludar a todos mis hermanos que están conectados, que la paz y el amor del Señor Jesucristo les guarda a cada uno de ustedes. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor para esta tarde, la cual la vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 11. Tenemos ahí un subtítulo que dice: 10 leprosos son limpiados. Amén. Ahí vamos a exhortar lo que el Señor nos dé a través de la palabra del Señor. Amén. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Toda la gloria es para Él. Una de las cosas más extraordinarias y maravillosas que nosotros encontramos los 4 evangelios en la historia de nuestro Señor Jesucristo es la gran bondad que el Señor tenía, especialmente hacia todos los necesitados, sin excepción de personas. El Señor mostraba su amor, su misericordia, y desde que el Señor comenzó su ministerio a la edad de 33 años, 30 años, hasta los 33 y 6 meses aproximadamente, dicen algunos teólogos que fue su ministerio, un periodo muy corto de tiempo, pero que en ese tiempo, amados hermanos, el Señor hizo grandes prodigios, hizo grandes milagros, especialmente sanando a muchos y multiplicando a veces lo imposible para el hombre, haciendo cosas extraordinarias. Amén. Porque este Señor, el cual nosotros creemos y el cual estaba siendo manifestado en esa época, Él era el Hijo de Dios. Amén. Este Hijo de Dios encarnado, el cual vino a salvarnos, a mostrarnos el camino de verdad y de justicia. Y no solamente eso, sino que también vino a restaurar, vino a dar vida y vino a dar vida en abundancia. Amén. Y dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el Señor vino a cumplir varias cosas. Y entre esas cosas que el Señor vino a hacer, el Señor hacía sanidades maravillosas. Amén. Y aquí encontramos en esta historia que lo escribe el escritor Lucas, Sí, Señor. donde el Señor iba sabemos nosotros que siempre iba de una aldea hacia otro lugar, y aquí iba camino a Samaria para llegar a Galilea, y entra en una aldea, y aquí nos relata la historia de que habían 10 hombres leprosos, los cuales estaban ahí junto al camino, a lo mejor esperando que en un momento el Señor pasase, porque sabían que este Señor hacía prodigio y hacía milagros. Cabe señalar que la lepra en esa época del Señor era una enfermedad muy Santo su triste, nombre, Señor. era una enfermedad contagiosa, y lamentablemente todos los leprosos, cuando era una lepra ya avanzada, nos relata la Escritura que todos estos hombres eran apartados de su hogar, de su familia, de la sociedad, y tenían que buscar un lugar para alimentarse, para vivir de lo que la gente le podía dar o ofrecer. Me imagino yo que estar en esa situación
debe ser muy triste, muy doloroso el poder no estar con su familia, no estar con sus hijos, por tener esta enfermedad que era incurable para esa época. Amén, Señor. Era una enfermedad que no tenía remedio. Cuando leemos nosotros el libro de Levítico en el capítulo 13, encontramos que allí el Señor da una instrucción a Moisés acerca de esta enfermedad que ya venía de muchos siglos atrás. Entonces era una enfermedad muy común en esa época y en el tiempo antiguo, la lepra. Y nos relata ahí la Escritura en el capítulo 13 que todos los que en un momento podían sufrir esta enfermedad y tenían un comienzo, en primer lugar el que daba el visto bueno, para que si esa persona era desechada a un lugar apartado, primeramente era vista por el sacerdote y era llevado ante él y él examinaba las heridas, y si esas heridas eran profundas y el pelo ya se transformaba en blanco, entonces era un sinónimo de que era una enfermedad que realmente era complicada. Y allí nos relata la Escritura que cuando empezaba esta enfermedad, el sacerdote, ya en ese tiempo ya habían, por así decirlo, como cuarentena, la que hoy día tenemos nosotros, entonces lo obligaban a estar aislado 7 días. Y después de los 7 días nuevamente llegaba donde el sacerdote para ver cómo estaba esa enfermedad. Y si esa enfermedad no avanzaba y se mantenía todavía, había otra posibilidad que fuera 7 días más. Hasta que un momento determinado había un veredicto por el sacerdote, el cual le decía: usted puede ser restaurado, puede integrarse a su familia, a la sociedad, o lamentablemente, si él ya era una lepra contaminante, lamentablemente tenía que ser desechado del pueblo y apartarse y a vivir en un lugar apartado, donde allí solamente estuviese la misericordia del Señor. Por eso cuando vemos que aquí el Señor aparece en estos 10 leprosos, uno se pregunta por qué el Señor no hizo milagros como lo hacía con muchos otros. Ponían las manos sobre ellos, o ponía, ¿no es cierto?, decía la palabra, se sano en este momento, o el Señor lo ungía y lo sanaba inmediatamente, sino que aquí el Señor les da una orden a estos 10 leprosos, cuando ellos claman al Señor y le piden que Él tenga misericordia de ellos. Nos relata aquí las Escrituras: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando Él los vio, el Señor aquí le dice, y desde lejos también el Señor dice: id y mostraos a los sacerdotes. Que el Señor nos bendiga. Y aquí sucede lo extraordinario, maravilloso, que el Señor, en el cual nosotros creímos, amados hermanos, el Señor hace cosas que nosotros ni nos imaginamos. Pero aquí encontramos algo especial en estos leprosos, que sin cuestionar al Señor, ellos tenían a lo mejor conocimiento de la ley de Moisés, en lo cual el Señor le estaba no diciendo que es algo extraño para nosotros, es extraño, pero para ellos en ese tiempo era de conocimiento, en el cual el Señor, la lepra, el sacerdote le iba a dar el visto bueno si ellos podían volver a su hogar, volver a su familia. Pero lo que ellos no pensaron, pienso yo, es que mientras ellos iban caminando para ir a mostrarse a los sacerdotes, sucede lo maravilloso del Señor. Dice la Escritura que son sanados de la lepra. Y realmente es un milagro extraordinario, porque la lepra es una enfermedad incurable, donde la piel se pone blanca y agarra un mal olor, y cuando la lepra va avanzando se va cayendo a pedazos la carne, se va pudriendo. Es una enfermedad tremendamente contagiosa. Por lo tanto, ellos estaban apartados. Por eso estaban estos 10 leprosos juntos. Estaban ahí y pidieron misericordia y fueron con esta fe, con esta convicción, obedeciendo lo que el Señor le había mandado, y fueron camino. No sabemos cuánto ellos caminaron, no lo relata la Escritura, pero dice la Escritura que mientras iban en el camino fueron sanados. Amén. Fueron sanados de su lepra. Fueron sanados de esta enfermedad incurable, lo cual era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Sabemos que nuestro Dios es poderoso. Y aquí viene también algo que nosotros debemos aquí aprender del Señor, que cuando Dios obra, cuando Dios
hace cosas grandes y maravillosas en nosotros, debemos aprender una cosa, que nosotros debemos ser cristianos agradecidos. Amén. Aquí encontramos que estos 10 leprosos son sanados, pero relata la Escritura que solamente vuelve uno a darle gracias al Señor, y dice que viene alabando, glorificando, saltando, dándole honra y gloria al Señor, porque imagínense verse en esa condición, sin ninguna esperanza, quizás tanto tiempo alejado de su familia, alejado de su hogar, Bendito es tu nombre, Señor. sin poder tener una labor material para poder sostenerse, vivir solamente de la caridad. Pero ahora al verse sano, encontramos que cuando el Señor hace un milagro, creo yo que la carne tiene que haber sido restablecida, Amén. como fue la de Naamán, este leproso también sirio, Amén. que el Señor le ordenó también que se zambullese 7 veces, ¿no es cierto?, en el río Jordán. Y él, ¿no es cierto?, cuestionó el mandamiento del Señor, pero allí vemos que le obedeció al Señor, y cuando el Señor se le obedece lo que él manda, él cumple sus propósitos. Amén. Y Naamán, dice la Escritura, que fue limpio. Y allí es que aquel hombre volvió también agradeciéndole al Señor. Y este hombre era importante también. Era importante y era leproso. Y entonces estos 10 leprosos son sanados de esta lepra. Pero aquí encontramos que solamente uno vuelve con gratitud, con gozo, con alegría al Señor. Y más encima este hombre era samaritano, que era como una parte apartada. Los judíos y los samaritanos nunca se llevaban bien. Era una mezcla de los sirios cuando fueron ellos aprisionados, cautivados, y se produjo esta mezcla, y por lo tanto era un pueblo apartado. Ellos tenían un templo apartado, tenían un lugar, y judíos y samaritanos no se hablaban. Había una diferencia racial tremenda. Pero mi Señor, el Dios que usted alaba y yo bendigo, mi amado hermano, Él no tiene diferencia. Amén. Amén. Él aquí obró a piedad, obró a milagro, y hizo este milagro en estos 10 leprosos. Lógicamente que el Señor conocía estos corazones y sabía que solamente uno iba a volver, pero igual le pregunta, bueno, ¿no son 10 los que son limpiados y los otros 9 dónde están? Y el Señor, quizás el otro leproso, Amén. quizás que le respondió, bueno, no sé, Señor, yo vino porque yo sé, Señor, lo que tú hiciste en mí, y yo vengo a darte gracias, vengo a agradecerte por lo que tú has hecho en mí. Los otros 9, no sé, Señor. Dios nos bendiga en esta hora. Amén. Amados hermanos, esta palabra me trae a mí una reflexión, y creo que usted también debe dar una reflexión. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Ha hecho el Señor más de un milagro en usted? Bendito es tu nombre, Señor. ¿Ha hecho el Señor más de algo maravilloso? De que el Señor, porque la lepra a lo mejor es un símbolo de cualquier enfermedad, como el símbolo del pecado también. Bendito es tu nombre, Y Señor. Dios de eso nos ha libertado. Dios de eso nos ha limpiado, nos ha perdonado. Bendito. Pero yo le pregunto a todos mis hermanos que Santo escuchan la palabra del Señor. Señor, ¿cuántos agradecidos habemos? ¿Cuánto hemos vuelto a darle gracias al Señor por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Bendito es tu nombre, Señor. Es increíble, amados hermanos, toda la cantidad de nuestros hermanos que se han apartado, que se han alejado del Señor por alguna circunstancia. Independiente de la circunstancia que se hayan alejado de la iglesia. Pero quiero recordarle en esta hora, a través de la palabra del Señor, que un día el Señor te libertó. Que un día el Señor hizo un milagro, Así es, que un día el Señor hizo una sanidad, que un día el Señor perdonó tus pecados, que un día el Señor mostró tu amor, que un día sentiste las caricias del Señor, que un día Dios tocó tu corazón cuando estabas triste, cuando nadie daba nada por ti, el Señor extendió su mano y te perdonó tus pecados, te lavó y te limpió. Y quizás por alguna circunstancia estás en esta circunstancia de estos 9 leprosos, que no fue al Señor a agradecerle, fue sanado, fue limpiado, pero no volvió con gratitud. Amén, Señor. Quiera el Señor que tú seas, amado hermano, como este samaritano que volvió con gozo, con gratitud, a darle gracias al Señor por lo que Dios había hecho en él. Quiero decirte, amado hermano, que aún tienes la oportunidad, Amén. que el Señor aún te está esperando con los brazos abiertos. Amén. No te puedo decir que mañana vengas a la iglesia, que el domingo vengas a la iglesia,
para que puedas reconciliarte con el Señor, porque creo que ya a lo mejor lo has hecho en tu hogar, pero estás anhelando que llegue el momento, en que llegue la hora, en que llegue el momento para reunir y poder estar alabando y bendiciendo al Señor, como quizás lo hiciste en un tiempo. Que Dios te bendiga por esa decisión. Amén. Porque no hay decisión más maravillosa y gloriosa como este hombre encontramos en la Escritura que encontró. Cuando se vio que había sido limpiado, cuando se vio que había sido sano de esa lepra, no le quedó una alternativa más en su vida que correr a los brazos del Maestro y arrodillarse ante Él y decirle, gracias Señor, como lo dice aquí la Escritura. Que el Señor nos bendiga. Amén, sí, Señor. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Pero antes dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra, Amén. agradeciéndole al Señor por lo que el Señor había hecho en él. Yo sé que el Señor hasta el día de hoy te ha guardado. Familia que están en sus hogares, si el Señor te ha librado de esta pandemia que hoy estamos, si el Señor te va a librar de cualquier enfermedad, ¿cuántas veces el Señor te ha librado de un accidente? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de algún asalto? ¿Cuántas veces el Señor te ha cuidado, te ha protegido? Es por gracia. Bendito sea Dios. Amén, Señor. Es por misericordia que Dios te ha guardado. Pero mi amado hermano, yo te insto en esta tarde a que esta palabra puedas guardarla en tu corazón. ¿Estás siendo agradecido como este hombre leproso samaritano? Bendito tu nombre, Señor. Que volvió glorificando a Dios, Bendito. dándole gracias al Señor por lo que Él había hecho. Nunca, mis amados hermanos, los que están afuera y los que estemos dentro, nunca nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Jamás olvidemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. El milagro más grande que el Señor ha hecho en nuestras vidas es que el Señor haya podido perdonar nuestros pecados, porque eso nadie lo puede hacer. Ni el hombre más eminente, ni la autoridad más eminente puede hacer ese milagro. Solamente hay uno que lo puede hacer, y ese se llama Jesucristo. Amén. Y Él hizo esa obra en nosotros, perdonó nuestros pecados, y fuera de perdonar nuestros pecados, nos da la vida eterna, además dice una alabanza. Y fuera de eso el Señor nos cuida, fuera de eso el Señor nos alimenta día a día, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia en nuestras manos, nos da talento, nos da dones para que nosotros nos podamos desarrollar en la vida y podamos ganarnos el sustento honradamente, para que seamos personas de bien en la vida. Todas esas cosas se las debemos a Dios y somos agradecidos porque cada día, aunque con esfuerzo nos ganamos el sustento, pero damos gracias a Dios que no nos falta. Damos gracias a Dios que cada día que amanece, alabamos y glorificamos al Dios del cielo. Amén. Porque Él ha sido misericordioso para con nosotros. Amén, Señor. Yo me pongo en el lugar de este hombre samaritano, de este leproso que fue limpiado, y hasta el día de hoy le agradezco a Dios todo lo que el Señor me ha dado. Me ha bendecido en lo material, en lo espiritual, me ha dado una hermosa familia, me ha dado unos hermosos nietos que puedo disfrutar de ellos. Al final de cuentas soy una persona bendecida, agradecida por Dios. Y no tomo en cuenta todas las pruebas, las luchas, las dificultades que pueda pasar en mi vida, no son comparables. ¿Me escucha bien, amado hermano? No son comparables a todas las bendiciones que Dios nos da día a día. Porque ninguna vida de un cristiano es perfecta. No podemos decir yo no tengo problemas, yo no tengo dificultades. En medio de esas cosas está el Dios gigante, está el Dios todopoderoso, Amén. el cual alabamos y el cual Así servimos, es, Señor. y podemos ser como este hombre, una palabra que tiene que estar en nosotros. Debemos ser agradecidos. Agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Agradecidos con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas aún todavía. Amén, Señor. Y podemos darle gracias al Señor porque es lo que hará el día de mañana. En cada momento el Señor estará a nuestro lado. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche, amado hermano. Amén. Que Dios le guarde en su hogar, que Dios le guarde en su familia. Y yo le insto en el nombre del Señor. Si usted ha sentido que la protección de Dios ha estado en usted,
Santo que Dios tu le ha nombre, cuidado, que Dios le ha protegido, Bendito que Dios le ha tu nombre. protegido de esta enfermedad, agradezcale al Señor. Amén. Dele gracias a Dios ahí en su hogar, en su cámara secreta. Dígale al Señor, gracias Señor porque eres bueno. Gracias Señor porque tuviste misericordia de mi esposa. Amén, Señor. Gracias Señor por mis hijos. Gracias Señor por el alimento. Gracias por el abrigo. Gracias por todo lo que usted tiene. Dele gracias a Dios por eso. Porque hay personas que la están pasando muy mal. Hay personas que no tienen nada. Hay personas que lo han perdido todo. Santo es tu nombre. Y quizás usted no está pasando esa situación. La honra y la gloria es para el Señor. Amén. La honra y la gloria es para Él. Y gracias Señor porque hasta aquí Dios nos ha guardado. Por eso es tan importante ser hijo de Dios. El tener estas promesas maravillosas del Señor. Que Dios nos bendice. Que Dios nos cuida. Que Dios nos protege. Por eso yo me quedo con esta hermosa palabra del Señor. De este hombre leproso que es limpiado. Pero muestra la gratitud. Muestra el gozo. La alegría de poder volver a ser restaurado. De poder vivir a tener una vida normal. Y eso es maravilloso en la presencia Amén, del Señor. Señor. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios bendiga su palabra en esta noche. Y yo le insto, amado hermano, a que usted sea agradecido con el Señor. Amén. A que le dé gracias al Señor ahí en lo que el Señor le ha dado. En medio de la prueba, la lucha, la dificultad. No importa. Agradezcale al Señor de igual manera. Gracias, Señor. Seamos como Job. Job perdió todo. Jehová, cierto Dios, dijo, Jehová quitó. Y alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué puede decir esas palabras? Amén. En medio de la tristeza, en medio de la angustia. Pablo y Silas estando ahí en el cepo, en la cárcel, ¿cierto? En la cárcel de más a fondo allí, habían sido golpeados por la causa del Señor. Pero allí dice la Escritura que estaban cantando y estaban alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Entonces, en medio de todas estas dificultades, Dios muestra su amor. Pero debemos nosotros ser agradecidos. Jamás debemos perder esta bendición en nosotros de ser agradecidos con Dios. En todas circunstancias, en las buenas y en las malas, tenemos que siempre estar agradecidos del Señor, porque Él sabe lo que hace. Él es soberano y Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Que Dios les bendiga en esta noche, mi amado hermano. Esta ha sido la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Así que el Señor les bendiga grandemente.